Hay días en que te escuchas hablar y te sorprende lo que haces con tus propias palabras, como si estuvieras cocinando y de pronto le echaras una pizca extra de sal solo porque sí, y luego dices bueno, así me gusta a mí, y sigues como si fuera lo más normal del mundo. Estás mandando un mensaje simple, algo como llego en 10, y aún así terminas escribiendo llego en 10 más o menos, ya casi, voy en camino, perdón, y cuando lo mandas te preguntas por qué hiciste todo eso si con 2 palabras bastaba. Y luego te pasa en persona. Estás en la fila del súper y alguien te pregunta si ya atienden en esa caja y tú respondes y creo que sí, o sea, sí, pero espérese tantito, como si tu boca necesitara construir una rampa de seguridad antes de aterrizar en una respuesta. Y nadie te lo exigió. No había examen. Nadie estaba tomando nota. Simplemente salió así. Y esa es una incomodidad pequeña que se siente familiar, esa sensación de que lo humano siempre trae de más, como si no pudiéramos evitarlo, como si al hablar arrastráramos bolsitas, llaveros, moñitos, pedacitos de algo que quizá ya no sirve pero igual lo seguimos cargando. En el fondo de todo esto hay una pregunta que se parece a un suspiro: ¿por qué hacemos tanto? ¿Por qué ponemos tantas vueltas? Porque a veces el mensaje parece más grande que lo que queríamos decir. Porque una cosa es hablar para comunicar y otra cosa es hablar para ser, y a veces sin darnos cuenta hacemos las dos al mismo tiempo. Lo notas cuando dices voy a ir y no te basta con eso y agregas luego, más tarde, mañana, si todo sale bien, a ver si puedo, como si el futuro fuera un cuarto oscuro y necesitaras prender varias luces para sentir que no te vas a tropezar. Lo notas también cuando alguien promete algo y en vez de decirte compro eso, dice ya verás, claro que sí, te lo compro, cuenta con eso, como si la promesa necesitara un abrigo extra para no dar frío. Y lo curioso es que esto no solo pasa en las palabras. Pasa en cómo nos arreglamos. Pasa en cómo hacemos señales. Pasa en cómo tratamos de gustar. Un día te pones algo para salir y no es solo ropa, es una declaración suave, una manera de decir estoy aquí, mírame un poquito, no demasiado, solo lo suficiente. Y hay personas que lo hacen con colores, otras con marcas, otras con una risa que se escucha en toda la mesa, otras con un silencio perfecto que también se nota. A veces incluso lo haces sin querer. Llegas a una reunión y no hablas mucho, pero llevas ese accesorio, esa libreta, esa forma de sentarte, esa mirada que va y vuelve, y sin decirlo estás contando una historia. Entonces aparece la primera cosa que se siente muy de la vida diaria: lo extra no siempre es error, a veces es adorno, a veces es juego, a veces es esa parte tuya que quiere ser vista sin pedirlo directo. Como cuando alguien trae un perfume fuerte y tú lo sientes antes de verlo y piensas quién viene, y cuando aparece esa persona entiendes que el perfume era una entrada, una forma de llegar antes de llegar. Y al mismo tiempo te da risa porque claro que es demasiado, claro que es un poquito exagerado, pero ahí está la magia, lo humano tiene esa tendencia a hacer teatro con lo mínimo. Hasta cuando pedimos un favor. No decimos pásame eso. Decimos oye perdón, me ayudas tantito si no es molestia, cuando puedas, como si estuviéramos envolviendo una simple petición en capas de suavidad para que no lastime. Y a veces sí, a veces esas capas son cuidado real. Pero a veces también son miedo. Miedo a quedar mal. Miedo a ser rechazados. Miedo a que el otro piense algo de nosotros. Y ahí aparece una segunda cosa escondida, esa creencia silenciosa que se repite en muchos actos pequeños: si no lo hago más grande tal vez no cuenta, si no lo hago más bonito tal vez no vale, si no lo digo con más palabras tal vez no me creen. Eso se siente en la forma en que dices gracias una y otra vez por lo mismo. En cómo te disculpas antes de hablar. En cómo cuentas un chiste y luego lo explicas por si acaso. En cómo mandas un audio y al final dices: bueno, ya perdón por el audio largo, como si tu propia presencia fuera una molestia por defecto. Y cuando lo miras con calma te das cuenta de que lo extra a veces es una pluma de colores en el cuerpo, un brillo que no sirve para sobrevivir pero sirve para atraer, para conectar, para distinguirte, para decirle al mundo aquí estoy yo. Hay algo muy tierno en eso, aunque también puede cansar. Porque vivir haciendo señales es agotador. Por eso a veces te dan ganas de lo contrario, de lo mínimo, de decir solo lo necesario, de no adornar nada, de existir sin explicar. Pero incluso cuando lo intentas, el mundo te jala hacia lo extra. Estás con amigos y alguien dice cuéntanos, y tú querías decir una frase, pero terminas contando la historia completa, con detalles del camino, del clima, de lo que pensaste en el metro, y cuando acabas te das cuenta de que no contabas la historia por los hechos,
La contabas por la sensación de pertenecer mientras la contabas. Y ahí entiendes algo que no se dice con términos raros, solo se siente. Muchas cosas que hacemos no son por utilidad, son por vínculo. Por eso hay canciones largas. Por eso hay historias que se repiten en familias. Por eso hay apodos que ya nadie recuerda de dónde salieron pero siguen vivos. Por eso hay palabras que sobreviven aunque ya no sirvan para construir nuevas palabras. Quedan ahí como amuletos. Tú las dices y no te das cuenta de que estás cargando siglos en la lengua, como quien usa una chamarra vieja porque le queda cómoda aunque ya no combine. Y entonces pasa algo más extraño, algo que también se ve en la vida cotidiana cuando dos personas muy parecidas se juntan y de pronto se vuelven más diferentes. ¿Lo has visto en grupos? Dos amigas que antes hablaban similar y luego empiezan a usar expresiones distintas porque ahora cada una quiere tener su propio estilo. Dos hermanos que crecieron en la misma casa y en la adolescencia de pronto uno cambia su forma de hablar, su música, su corte de pelo, no porque lo planeara con un mapa, sino porque necesita que se note que no es el otro. Y a veces esa diferencia se exagera justo cuando están cerca. Como cuando estás con tu familia y de pronto te sale el acento de tu barrio con más fuerza, palabras que no usas en el trabajo, muletillas que solo aparecen ahí, y te sorprende porque no lo decidiste, simplemente tu cuerpo lo sacó como una bandera chiquita. Y al revés también. Estás en un lugar nuevo y empiezas a hablar más neutro, más despacio, evitando ciertas palabras, como si estuvieras cuidando que nadie te confunda. Esa necesidad de distinguirse no siempre es una estrategia consciente, pero se siente. Se siente como una defensa suave. Se siente como decir no me mezcles, mírame bien, yo soy de aquí, o yo no soy de ahí. Y esto puede ser triste y puede ser gracioso al mismo tiempo. Porque a veces lo haces y ni cuenta te das. Cambias una palabra por otra. Dices refresco en lugar de gaseosa, dices popote en lugar de pajilla, dices computadora en lugar de ordenador, y en esa elección pequeñita se esconde una historia entera. Y cuando alguien te imita, incluso con buena intención, te arde un poquito. No por la palabra, sino por lo que se juega ahí, el derecho a nombrar tu mundo sin que sea chiste. Y en cambio cuando alguien de verdad intenta hablar como tú con respeto, con torpeza amable, te enterneces. No porque lo haga perfecto, sino porque sientes que te está mirando con cuidado. Entonces aparece un patrón que se repite en otro contexto y en otro tiempo. No solo en el habla, también en cómo nos acercamos a los demás. En una app de citas alguien no pone solo una foto. Pone muchas. Una sonriendo, otra viajando, otra con un perro, otra en un café, como si dijera mírame desde varios ángulos para que no te equivoques conmigo. En una entrevista de trabajo no dices solo sé hacer esto. Dices tengo experiencia, tengo ganas, aprendo rápido, me adapto, como si el mundo necesitara pruebas repetidas de que mereces un lugar. Incluso en una discusión de pareja pasa. No dices me dolió. Dices me dolió, me sentí sola, pensé que no te importo, recordé otras veces, como si necesitaras construir una escalera de razones para que el otro no minimice el golpe. Y lo más humano es que a veces el otro igual no entiende, y tú te quedas con una sensación rara, como de haber hablado mucho y aún así no haber sido escuchada. En ese momento lo extra se siente pesado, como cargar bolsas de supermercado bajo la lluvia, como decir tanto y que nada se acomode. Y ahí entra otra idea que no se dice como lección, solo aparece cuando miras tu vida con una luz suave, quizá muchas cosas sobreviven no porque sean mejores, sino porque simplemente se quedaron. Como ese hábito de cerrar la puerta 2 veces. Como esa manera de reírte tapándote la boca. Como esa frase que siempre dices al despedirte. No fue seleccionada por utilidad, solo fue quedando, se fue pasando, se fue pegando al cuerpo. Y de pronto piensas en lo que pudo haber sido distinto. En otras versiones de ti. En otras formas de sentir. Como cuando pruebas un café nuevo y piensas cómo sería tu vida si te gustara más lo amargo. O cuando hueles algo en la calle, una panadería, una flor, y por un segundo sientes un recuerdo sin imagen, solo una sensación antigua, y te preguntas qué otras cosas podrías percibir si tuvieras otros sentidos más abiertos. Y te da una nostalgia rara por algo que nunca tuviste. Como si hubiera puertas en tu cuerpo que están cerradas desde hace mucho y tú ni sabías. Eso también es parte de lo que arrastramos, capacidades apagadas, caminos que no tomamos, maneras de estar que quedaron atrás. Y aún así seguimos avanzando.
Con lo que tenemos. Con lo que se quedó. Con lo que nos sirve y con lo que solo adorna. Y entonces la conversación interior se vuelve más compasiva. Porque te das cuenta de que no hay pureza en nada. Ni en cómo hablas. Ni en cómo amas. Ni en cómo te defines. Todo es mezcla. Todo es préstamo. Todo tiene pedacitos de otras personas. Dices una frase que te enseñó tu mamá. Usas una palabra que aprendiste de un amigo. Repites una manera de pedir perdón que te salió de una relación pasada. Hasta tus gustos son una especie de collage. Te gusta una canción porque alguien la puso en un carro una noche. Te gusta un platillo porque lo probaste cuando estabas triste y te calmó. Y a veces te aferras a esa mezcla como si fuera tu identidad más verdadera, porque lo es. No eres una línea recta. Eres una calle con muchas esquinas. Y entonces ya no suena tan extraño que algo grande nazca de lo pequeño, que una exageración se vuelva normal, que un adorno se convierta en señal, que una diferencia se vuelva más intensa justo cuando dos mundos se tocan. En tu vida lo ves cuando vuelves a tu ciudad después de tiempo. Te sientas con la gente de antes y de pronto te comportas como antes, dices cosas que ya no dices, te ríes de chistes viejos, y luego sales y te sientes rara, como si hubieras sido otra persona por unas horas. Y no es mentira. Es parte de ti que todavía vive ahí. También lo ves cuando entras a un lugar nuevo y haces un esfuerzo mínimo por encajar, no por traicionarte sino por convivir. Aprendes cómo se saluda. Cómo se bromea. Qué tono se usa. Y sin darte cuenta te mezclas. Y esa mezcla puede ser hermosa. Pero también puede generar una necesidad de marcarte, de decir aquí termino yo y aquí empiezas tú, porque si no lo haces te sientes como agua derramada, como si te fueras a perder. Entonces empiezas a hacer cosas pequeñas, eliges tus palabras, eliges tu estilo, eliges tus silencios, eliges tus gestos, no como un plan frío, sino como una manera de sostenerte. Y tal vez ahí la pregunta deja de ser por qué hacemos tanto, y se convierte en otra más suave, que está intentando cuidar todo eso. Porque cuando lo miras así, el exceso no es solo exceso. Es una huella. Es un intento. Es una forma de decir no quiero desaparecer. Es una forma de pedir lugar sin pedirlo directo. Es una manera de seducir al mundo, de llamar la atención sin gritar, de construir pertenencia con capas de arrastrar latitas detrás del auto solo para que se escuche que pasamos. Y eso puede darte ternura por ti misma. Por todas las veces que hablaste de más. Por todas las veces que explicaste de más. Por todas las veces que adornaste de más. Por todas las veces que cambiaste una palabra para que no se notara de dónde venías. Por todas las veces que exageraste una diferencia porque estabas cerca de alguien que se parecía demasiado. Y si vuelves al inicio, a ese momento simple de mandar un mensaje y agregar palabras, tal vez ya no lo ves como falla. Tal vez lo ves como una pequeña danza. Como una forma humana de tocar el futuro con cautela. Como una forma de decir estoy aquí y estoy tratando. Y quizá en vez de corregirte con dureza podrías quedarte un segundo más con esa escena cotidiana, con el dedo sobre la pantalla, con el corazón queriendo asegurar que todo va a estar bien, y preguntarte con calma, ¿qué parte de mí necesita agregar un poquito más para sentirse a salvo?